Sí. Ok, pues buenas tardes, buenas noches. Y estamos aquí para hacer la evaluación de comité tutorial correspondiente al semestre B22 de nuestra estudiante Solva y Mora Rendón, estudiante del cuarto semestre de nuestro doctorado en física educativa. Y bueno, Solva, ya conoces las instrucciones, tienes entre 10 15 minutos para hacer tu presentación y después los miembros de este comité te harán alguna serie de comentarios, sugerencias para posteriormente terminar la grabación y tener una deliberación para dar nuestro veredicto final. Ok, entonces, adelante, por favor, Sol. Bueno, buenas noches para todos. Agradezco primeramente este espacio y pues, como bien lo dijo el profe Mario, me presento, mi nombre es Olvay Mora, este es mi cuarto semestre en el doctorado en enseñanza de física educativa. El nombre de mi proyecto es un modelo sustantivo teórico para la construcción de libros de texto en la enseñanza de la física. Mis directores, el doctor Mario Humberto Ramírez y el doctor Diego Fernando Becerra Rodríguez. Inicialmente voy a hacer unas apreciaciones, ya que se ha venido presentando esta investigación en los diferentes comités tutoriales. Y pues rápidamente voy a narrar las consideraciones para así llegar a la parte que nos interesa, que son nuestros avances para este semestre. Recordar que esta investigación es una investigación de tipo cualitativa, fundamentada en la teoría emergente, y nuestro objetivo es comprender cuáles son los procesos cognitivos, necesidades de aprendizaje y herramientas que requieren los libros de texto para la enseñanza de la física a nivel de secundaria en el caso de Colombia. Recordar un poco de cómo nace esta investigación. La idea nace en tiempos de pandemia, ya que allí nos vimos obligados a revisar nuestros sistemas educativos y la forma en que enseñamos y más de la virtualidad, lo cual nos llevó a realizar ajustes para priorizar las competencias de aprendizaje en los diferentes currículos y en este caso en la física. Una de las sugerencias que hace la UNESCO es que se debe desarrollar un aprendizaje autónomo, ya que hay muchas situaciones a nivel mundial, hablamos de situaciones de pobreza, de exclusión, donde la educación no es igual en todos los niveles y pues los recursos pues tampoco llegan de la misma manera. Entonces recordemos que el libro de texto es un recurso muy válido, muy básico en los procesos de enseñanza, más no quiero decir que es el que debe orientar el proceso, pero sí es una muy buena herramienta. Eh, Aplicado ya desde pues, de mi contexto como maestra en la enseñanza de la física, evidentemente a partir de esa fecha sí veo la necesidad de cambiar la manera en que enseñamos, en los recursos que utilizamos, en que la física debe mostrar una nueva cara en el sentido de integrar e incluir todas esas diferencias que encontramos en el aula. Obviamente esto no se va a hacer de un momento a otro, pero la propuesta de este trabajo es dar un primer paso, teniendo en cuenta esas necesidades educativas que presentan algunos estudiantes. Eh, a razón de todo lo anterior, pues nace la pregunta de investigación, la cual se ha venido discutiendo con mi asesor y pues con el proceso que se ha llevado se ha ido acotando, puesto que la idea inicialmente era bastante amplia. Entonces, en este momento estamos trabajando sobre esta pregunta. ¿Cuál es la mejor estructura metodológica que deben de tener los libros de texto para la enseñanza de la física, donde se consideren las necesidades de aprendizaje? Ahí ya estaríamos hablando de inclusión, así como las habilidades de pensamiento y estructuras metodológicas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física. Aquí en específico vamos a trabajar los grados de décimo y undécimo en Colombia. Son grados de secundaria o los últimos niveles para entrar a la universidad. Entendiendo esa pregunta de investigación, eh, inicialmente habíamos hablado de construir un modelo, pero pues a medida que hemos ido avanzando y teniendo en cuenta las opiniones y las sugerencias que nos han dado nuestros maestros en estos comités tutoriales,
planteamos es el objetivo a partir de una propuesta. Entonces es proponer un modelo sustantivo teórico para la elaboración de libros de texto en la enseñanza de la física, considerando las necesidades específicas de aprendizaje, así como las habilidades de pensamiento que se requieren y las estructuras metodológicas de los libros. Ahí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablo de estructuras metodológicas, también tenemos que incluir los recursos y las estrategias que se utilizan en los libros. Todo esto con el ánimo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física en los estudiantes de los últimos grados, décimo y undécimo de Colombia. Dentro de los objetivos específicos se han venido trabajando estos como pasos, o sea, y también de acuerdo con el modelo de investigación que llevamos, que es la teoría fundamentada. El primer paso o primer específico es analizar las características metodológicas de estructura, recursos que tienen los libros de texto empleados por los maestros en física. Después, categorizar estas características, metodologías y estructuras en los libros para después poder revisar y transversalizar. Todo esto con el ánimo de acotar la información y poder codificar más adelante. En una segunda etapa, que de acuerdo al modelo que estamos trabajando, es indicar cuáles son las consideraciones de enseñanza-aprendizaje que se deben de considerar en la elaboración de libros de física. Vamos a hacer unos descriptores teóricos. Inicialmente, pues yo le mencionaba a mi asesor, al doctor Mario y al doctor Diego, que desarrollar unos valores de juicio y no. He ido aclarando más la idea con la ayuda de ellos y estamos desarrollando unos descriptores de análisis, unos descriptores de validación, ¿sí? Para pues así, teniendo esto y comprendiendo todo lo anterior, y así construir, aplicar y validar nuestro modelo. Si alcanza el tiempo y pues es como el objetivo de esta investigación. Ya para nuestro marco teórico, que es donde me he enfocado este semestre a trabajar, es el análisis de los antecedentes, los cuales de acuerdo a lo que yo quería desarrollar en mi investigación, y era en pocas palabras lo que yo quiero hacer y al nivel que quiero llevar mi investigación, y es comprender cómo debe ser esa elaboración de libros, cómo los libros deben de ser una ayuda para aquel que lo requiera, sin importar si tiene dificultades de aprendizaje o desconoce algún concepto de la física, y pueda integrar esos nuevos conocimientos de una manera más flexible a sus capacidades. Entonces, hemos hecho revisión en lo que es currículo nacional e internacional para la enseñanza de la física. Hemos también revisado diferentes metodologías de aprendizaje. Encontramos cualquier cantidad de material, pero pues la idea es mencionar dentro de esta investigación algunas que se hayan desarrollado y pues a qué conclusiones y análisis llegaron y si son las mismas. Se esperaría que fueran las mismas. Los recursos educativos se han ido adquiriendo y también se han ido revisando. El desarrollo experimental, se han observado también algunas investigaciones. ¿Esto por qué lo incluí? Porque considero que los libros de texto deben de tener esta parte para la comprensión y la formalización de conceptos y modelaciones matemáticas. O sea, considero que es una parte fundamental que debe de existir en todos los libros. Y pues por último estamos mirando las dificultades de enseñanza, aprendizaje en física, pero en concreto estamos partiendo de una base que es inclusión y equidad, donde vamos a hablar de tres problemas de aprendizaje en específico, que es la comprensión. Con esto hablamos de la disgrafia, del desarrollo matemático, estamos hablando de la discalculia, y la dislexia, que es la que me permite hacer ordenamientos espaciales y, y espaciales en un contexto, en un entorno. Visto desde ahí, ¿no? Ya para ese marco teórico, que es el que se ha venido trabajando este semestre, hemos también hecho consultas y tenemos material
estudiado con respecto a estos 4 componentes disciplinares, que son la estructura de la elaboración de libros de texto, lo que es aprendizaje, y ahí nuevamente retomamos lo que es las habilidades de pensamiento, los problemas de aprendizaje y cómo tratarlos. Porque pues no solamente mencionarlos, sino que se ha encontrado para poderlos tratar desde el aula sin nosotros ser expertos, o alguna vez alguien me decía sin ser doctor, sino que desde mi posición como maestro, irme involucrando en esa inclusión y en ese proceso de equidad que requieren las políticas educativas actuales. También en ese componente disciplinar estamos viendo metodologías de enseñanza, pues sabemos que no nos podemos casar con una sola, entonces estamos analizando pues qué aportan, cómo se pueden emplear. Hoy en día encontramos diferentes libros de texto donde hablan de un modelo de aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que no, ese modelo de aprendizaje no sirve para todos los contextos. Entonces, en ese sentido, por eso he querido trabajar lo de metodologías de enseñanza en esta investigación. Y pues por último, temas en la enseñanza de la física, no lo voy a abordar de una manera, ¿cómo decirlo?, de una manera específica o experta, sino lo voy a abordar desde las estructuras cognitivas, de los aportes que se han venido dando a la disciplina, y cómo el currículo pues se aborda para la enseñanza de la física, ¿sí? Vuelvo y menciono, no es decir qué se debe dar en ondas o en mecánica, sino qué aportes hemos encontrado a la enseñanza de la física, a la disciplina en específico. Esta diapositiva presenta los libros que ya de mi parte he ido adquiriendo y he ido revisando, y también los espacios virtuales en donde encontramos libros de forma gratuita de los diferentes ministerios de educación. En específico inicié con los de Colombia y con los que normalmente empecé a trabajar, y con algunos trabajo. También con los de, en el caso de Colombia, revisé los de Ecuador, México, algunos de México, los de Chile, de acuerdo al nivel que me sirve, que estoy tratando, o que es similar en el currículo, y el de Cuba, que ese es más, este libro me parece muy interesante porque es más disciplinar. Bueno, ya para nuestra metodología quisiera recordar qué tipo de investigaciones. Es una investigación de tipo cualitativo con un método descriptivo, donde lo que queremos es encontrar características en los datos para poder estudiar el fenómeno del análisis de libros de texto y pues asimismo someterlos a un análisis. Esto con un diseño de teoría fundamentada, el cual resulta adecuado para cuando no existe el tema o falta fundamentar algún tema. En este caso, he encontrado que no hay muchos estudios en libros de texto, pero lo que menciono, la importancia de empezar a hablar de inclusión, de mirar esas necesidades de contexto y necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Entonces, en ese sentido, esta investigación resulta pertinente desde ese enfoque cualitativo, puesto que vamos a dar un aporte a la disciplina. Y como decir que voy a dar un modelo, una teoría, es bastante complejo, y hasta que no esté aprobada por diferentes investigadores, pues no podemos decir que es una teoría fundamentada. Entonces, en este caso, es de tipo emergente, lo cual me permite proponer esta investigación para abordar y tratar el tema de libros de texto desde las perspectivas que vimos en las diapositivas anteriores. Esto se va a hacer en 3 etapas. En este momento me encuentro en la etapa 1, donde estoy encontrando categorías a través de codificación abierta. Exactamente no he entrado a categorizar, he entrado a revisar la teoría, a contrastar lo que existe, para poder así poder codificar y poder implementar. Entonces, estamos trabajando en la primera etapa,
acá bien se dice, son dos fases. La primera fase es estoy encontrando la información, toda la teoría, todo lo que se ha investigado, estamos revisándolo. Y en la segunda etapa, perdón, fase, es donde vamos a encontrar las categorías para pasar a la etapa 2, donde vamos a hacer el proceso de implementación de instrumentos. Ahí también vamos a recolectar información de los diferentes libros de texto que utilizan los maestros en la enseñanza de la física, y asimismo empezar a encontrar las relaciones que tienen la teoría que se está implementando en el trabajo de investigación con la realidad, entonces con la realidad del fenómeno, para que finalmente podamos conceptualizar y justificar las relaciones y así poder decir que nuestro modelo sustantivo emergente es apropiado, tiene un buen camino o no para esta investigación. Entonces, como lo mencioné ahorita, primero encontrar las categorías, segundo encontrar las relaciones que tienen esas categorías entre sí y la teoría existente, y tercero, conceptualizar y justificar esas relaciones para poder así llegar a nuestros resultados finales. En instrumentos de recolección, pues inicialmente pues rúbricas y encuestas. Hasta el momento se ha contemplado estos dos instrumentos. Vamos a mirar en el proceso de qué más requiere, posiblemente de entrevistas. Entonces, todo depende por dónde nos lleve la investigación. En el simposio pasado, no, hace un año, porque fue el comité tutorial en el segundo semestre, alcanzamos a mencionar algo de lo que se quería trabajar, se hablaron de unos criterios, pero ya para el simposio establecimos esos criterios de acuerdo a lo que yo he ido investigando y encontrando, y se plasmó esta propuesta de criterios de análisis de libros de texto con lo que ya se ha trabajado. Para este semestre ya trabajamos esos criterios con una rúbrica donde se han revisado diferentes libros de texto, como eso se pudo observar en la diapositiva de libros, y se contemplaron esos 6 criterios, desde los conceptos, los niveles, los problemas de aprendizaje, desarrollo matemático, desarrollo experimental y evaluación. Aquí he encontrado algunas problemáticas en el sentido de que voy a tener que ser más específica en alguno de estos criterios. En el caso de problemas de aprendizaje, pues como estamos trabajando 3 problemas, 2 de ellos se me enfocan en la parte lingüística, ¿sí? Pero uno de ellos en la parte matemáticas, entonces es necesario en esta parte poder profundizar un poco más para que sea más claro el por qué se aplica o se implementa esta idea y la necesidad que hay. ¿Qué avances hemos tenido de los libros de texto? Avances en el sentido de pues, la construcción del documento, la revisión de los libros, pero pues tenemos unos resultados preliminares, ¿no? Unos resultados que pues nos han permitido acotar la investigación. Inicialmente pues era una idea bastante amplia que a manera de sugerencia las evaluaciones anteriores, los profes me daban la sugerencia pues de que fuera delimitando, y sí, efectivamente en el proceso y en la revisión de libros me ha permitido delimitar eso, y pues con la asesoría de mis maestros. Otro resultado es que resulta muy importante incluir procesos de enseñanza, aprendizaje que tenga políticas de inclusión y equidad. En este caso, yo siempre le menciono a mis asesores que es como el plus que quiero que tenga este punto. En este semestre participamos en el Congreso Nacional de Física aquí en Colombia, que estuvo enfocado en la enseñanza de la física, y pues participé llevando este tema a colación para la enseñanza de la física. Lo llevé con temor, pues porque no es un tema que pues todos respalden o nos interese, y de pronto no porque no se quiera, sino tal vez porque no se ha generado la cultura para tener una mirada de inclusión en la física. Entonces, también se envió el artículo, está en revisión también del artículo
de la participación en el Congreso y pues estamos en espera de la respuesta. El Congreso fue ahorita a principios de noviembre y pues fue muy motivador y importante la participación para esta investigación. Me puede traer muy buenas ideas y pues espero poderlas concretar en mi investigación. Otro resultado es la generación de criterios y no de juicios de valor. Inicialmente, yo le decía a mis asesores, les decía, tal libro puede ser bueno, tal libro puede ser malo. No, son criterios de análisis que vamos a tener, descriptores de análisis, donde no es tanto decir X editorial es buena o mala, sino si cumple o no cumple con ciertas condiciones dentro del modelo sustantivo que se está proponiendo. Otro resultado es que el desarrollo de un libro de texto debe contemplar una enseñanza autónoma respondiendo a sistemas de educación menos favorecidos. La intención también es dejar con esto un referente, puesto, vuelvo y menciono lo de pandemia. Hubo mucha necesidad con respecto a que no todos tenían la posibilidad de tener la virtualidad, el Internet, la luz. Entonces, vuelvo y recalco, el libro de texto no lo es todo, pero sí es una herramienta más asequible, la cual debe de poderle facilitar los procesos de aprendizaje a las personas, siendo flexible en sus necesidades, comprensible y que se pueda integrar con su contexto. Entonces, la intención de ese modelo es que siempre tenga este enfoque. Voy a hablar un poco del plan de trabajo que se ha venido desarrollando. En el semestre pasado se propuso estas actividades, las cuales desarrollé 3 de 5, debido a, pues, a lo extenso, a la información tan amplia que encontré, pero pues se ha ido acotando, como mencioné. Ya estamos en la construcción de herramientas de recolección, estamos en ese proceso. ¿Cuál es el compromiso? Para el siguiente semestre continuemos con la construcción de herramientas de recolección de la información de la etapa 1 para así poder entrar a la etapa 2, que es la implementación de rúbricas y entrevistas que permitan identificar todo lo mencionado hasta acá. Esto con los maestros en física, en la enseñanza de la física en diferentes colegios. Y pues estas son algunas de mis referencias. Muchas gracias. Gracias. Pausa. Perfecto, muchas gracias, Solvay. Pues vamos a pasar ahora a una etapa de comentarios, preguntas y pues principalmente del doctor Gilberto Castrejón. Adelante, Gilberto, por favor. Sí, gracias, doctor Mario. Hola, Solway. Mira, primero te reconozco, ya vi un poco más respecto a lo que presentabas en tus presentaciones anteriores, vale la redundancia. Ya veo un poco más acotado el proyecto y más enfocado. Sin embargo, siendo sincero, todavía tengo algunas lagunas de acuerdo a lo que en esta ecuación estás presentando. Y entonces por ahí es donde tómalo primero en términos de que estoy un poco, no intrigado, sino quisiera saber tu opinión sobre lo que te voy a preguntar en términos de veras, ¿no? Siento que todavía hay algunas cosas que no me quedan claras. Ajá. Entonces, tómalo a nivel de comentario. Ya después te haré algunas preguntas más puntuales. Mira, puedes irte a la pregunta y después a tu objetivo general. Sí, señor. Mira, por ejemplo, ahí te haré un señalamiento, por ejemplo, haciendo una analogía. A veces cuando yo anteriormente trabajaba en el diseño metodológico de los protocolos de los estudiantes de ingeniería, y ellos planteaban a veces que no, vamos a diseñar y construir un dispositivo óptimo. Ajá. Y entonces, bueno, ¿qué es lo óptimo, lo mejor? Y aquí entonces en la pregunta yo te señalaría, tú dices, ¿cuál es la mejor estructura metodológica? No sé si está Ya te bien, entendí. sí queda claro en términos de mejor, el Gracias. adjetivo, como ¿Cuál es que... la mejor? Sí, señor. Ujú. Sí, no podemos decir cuál es la mejor, lo que vamos es a proponer y sugerir. Eh,
Entonces, ¿por qué no sugieres? Ya sé que eso quizá tu investigación es la que va a intentar responder, pero quizá un Ujú. acercamiento a algún, algunos aspectos de la metodología que tú estás proponiendo. Ya más adelante te estará vinculado esto con las preguntas que te haga. Bueno, Pero señor. aquí me salta un poco esto, ¿no? De ¿cuál es la mejor? Pues no sé si tu investigación pueda responder eso No, y no sé si a su vez tú puedas diseñarla. Ajá. no, y más el tema de educación es muy fluctuante y tiene lo bonito de la educación es que tiene diferentes contextos, entonces no se puede decir que algo va a ser único en educación, porque si no, dejaría de hacerlo. Sí voy a Bueno. revisar eso, profe. Sí, señor. Sí, bueno, ahorita vamos a regresar a la pregunta, mira. Y ya antes de pasar al objetivo, porque ahí te digo, yo lo que quiero ahorita señalarte es la conexión que debe de haber entre la pregunta y el objetivo, ¿no? Entonces, bien, tú dices, lo leo yo. ¿Cuál es la mejor estructura metodológica que deben de tener los libros de texto para la enseñanza de la física, donde se consideren, uno, las necesidades de aprendizaje, dos, habilidades de pensamiento, tres, estructuras metodológicas? Estos son algunos aspectos que quieres considerar y luego dices, ¿para qué quieres hacer eso? Para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física en los estudiantes de los últimos grados de secundaria. Muy bien. Vámonos a tu objetivo. Ahora dices, proponer un modelo sustantivo teórico para la elaboración de libros de texto. A ver, a ver. Una cosa es un modelo teórico y otra cosa es una metodología. Ajá. Muy bien, a ver, continuemos en el objetivo. Para la elaboración de libros de texto en la enseñanza de la física, considerando las necesidades específicas de aprendizaje, así como las habilidades de pensamiento y estructuras Señora. metodológicas de los libros, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, esto que sigue está en plena concordancia con la pregunta, pero de repente dices las habilidades de pensamiento y estructuras metodológicas de los libros. Aquí ya me hablas de la estructura metodológica de los libros y luego en la pregunta de investigación te está refiriendo a los sujetos. Si mal, mira, regrésate. Habilidades de pensamiento y estructuras metodológicas. Muy bien, ahí entonces ya me salté yo. O sea, eh, está bien, hay algo que ya concuerda, pero lo primero, no sé qué tanto lo puedo yo entender como Es que el el... modelo, pues yo lo entiendo así y pues lo que comprendo del modelo sustantivo emergente es que desarrolla una metodología para poder llegar a ser modelo. Entonces la metodología hasta donde se me está construyendo el trabajo es tener en cuenta todos esos criterios para poder elaborar un libro, ¿sí? Que los vaya de pronto, ejemplo, una editorial coja mi trabajo, supongamos que soy ambiciosa y alguien quiera coger mi trabajo y va a decir, bueno, puedo coger todo lo que dice acá o voy a implementar determinadas cosas. Entonces, eso es lo que pretendo de alguna manera hacer con el modelo. Pero Sí, entonces, yo para nomás lo llegar a que ser quiero modelo, tengo señalarte, que hacer una metodología sí, lo que quiero señalarte es lo de la congruencia, de la coherencia de en las términos de palabras, cómo estás. sí, señor, Deben de estar, debe de haber coherencia discursiva. Ajá, sí, señor, y claridad entre pregunta, debe estar en concordancia. Nada más es lo que te estoy señalando. sí, ¿Sí? señor, sí, sí, Bueno, te voy a hacer otras y sí le preguntas comprendo. más adelante. Fíjate, después, ya esto tómalo a nivel de inquietud, aunque es una pregunta. Tú mencionaste en alguna diapositiva que ya revisaste algunos textos. Sí, Ujú. señor. Si te puedes ir a eso, a esa diapositiva. Bueno, por eso te digo, ahorita yo te voy a preguntar ahorita, tómalo a nivel de inquietud. Ujú. Ujú, Y tú mencionas ahí que hay varios libros, porque finalmente desde tu objetivo y el título incluso de tu tesis, te está refiriendo simplemente a los libros de tu país. Ujú. ujú, Muy bien, entonces mi inquietud es, ya que revisaste estos textos y veo ahí unos de Ecuador, uno de Ecuador, uno de México, uno de Chile y uno de Cuba. Y entonces la inquietud que me surge a mí personalmente es, te preguntaría, ¿y qué diferencias metodológicas o de otro tipo has encontrado entre estos textos de otros países y los propios de tu país? Bueno, con respecto a los propios de mi país, por lo menos
se ve la diferencia en que pasó de ser muy disciplinar a tener diferentes metodologías con respecto a actividades, evaluación y uso de recursos, pero se están casando con metodologías de enseñanza. Ejemplo, por lo menos la editorial Norma está casada con el pensamiento crítico. Entonces, todo lo desarrollan a partir del pensamiento crítico. Ahorita Santillana está metiéndole la metodología STEAM, y la metodología STEAM no funciona en todos los contextos. Es muy bonita, es muy enriquecedora cuando se tienen los recursos, pero no sirve, un ejemplo, en el campo, en la zona rural, cuando de pronto ni luz tiene para llevarle la tecnología o bueno, lo que requiere. Eso con respecto así a grandes rasgos de los libros de Colombia. Eh, los de Norma también ya están desactualizados, no han vuelto a sacar, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, profe. Bueno, no han sacado nuevos libros, sino que tienen unos libros ya bastante viejos, actualizaciones, perdón. No han hecho las actualizaciones pertinentes. Es disciplinar, es meramente disciplinar. Entonces, asume que el estudiante sabe, debe tener una cantidad de conocimientos en matemáticas, cuando eso es la realidad de nuestro contexto en esos grados, no es así. Con respecto a los de Ecuador, resultan muy pertinentes en el sentido que van mostrando el concepto junto con un ejemplo y van desarrollando pequeños ejercicios, pero no hay procesos de evaluación, eh, a veces terminan siendo muy extensos y pues son muy amplios en cuanto a un concepto se requiere y a veces para el desarrollo de una clase considero yo que no se logra abarcar y quedan cortos, como mochados. Pero a mí me gustan, no me disgustan, pero si yo contemplo todo lo que he mencionado hasta el momento, le falta, le falta. México también tiene unos libros muy llenos de gráficos, de imágenes, tratan de hacer todo el tiempo actividades a medida que se desarrolla el concepto, pero cuando yo quiero trabajar el tema de inclusión, digamos, si el niño tiene problemas de discalculia, pues no, se queda, se cuelga. Entonces, perdóneme la palabra, estoy hablando con lenguaje mío, se atrasa. ¿Listo? En Chile, los libros de Chile son muy interesantes, todo el tiempo se enfocan en ejemplificar situaciones de contexto, todo el tiempo lo están enfocando en contexto, maneja buenos niveles de gráficos, actividades y maneja, esto se llama gráficos de evaluación, esto se llama, ¿cómo es que se llama? Bueno, en la parte final de cada tema trabajan una pequeña evaluación con presaberes, con preguntas específicas, pero pues termina siendo una evaluación muy cerrada, pero pues la tiene. Y Cuba sí que es coger un libro, es muy cerrado, no tiene nada didáctica en el sentido pues que hoy en día los chicos son muy gráficos, son muy visuales y ellos son más bien muy estrictos en seguir la disciplina y la información. Eso es lo que he revisado ahí en esos libros y pues eso me ha permitido de alguna manera considerar lo que estoy evaluando y también acotar lo que le mencionaba ahorita, porque pues yo tenía unas ideas y empecé a buscar y empecé a coger, pero yo empecé, la verdad, personalmente, y me disculpa lo que voy a decir, me empecé como a desmotivar, como que yo, ¿para dónde voy? Ya lo vi como que, uy, no. Entonces, eso me ha permitido centrar la mirada y pues determinar lo que quiero hacer y pues también con las sugerencias que me han venido dando ustedes y pues obviamente mis asesores. Muy bien, Solvay. Muchas gracias, me diste, me ilustraste muchas cosas que precisamente me estaban intrigando. Bueno, ya casi para terminar, tengo otra inquietud. O sea, tú hablas de teoría fundamental y entonces la inquietud que me surge es que no entiendo o si es
una manera para caracterizar algo o es una teoría? O Bueno, sea, no profe, sé qué es. O sea, listo. Yo en sí voy a trabajar esto, teoría fundamentada emergente, ¿sí? ¿y qué es Esto, eso? bueno, resulta que el diseño que yo elegí es un diseño cualitativo, una investigación de tipo cualitativo con un diseño en teoría fundamentada emergente. Esta teoría, o sea, este tipo de diseño lo que me permite es contemplar nuevos hallazgos, ¿cierto? Ujú. O si encontré algo nuevo, montarlo, ¿sí? Pero pues como no se ha investigado, ¿cierto? Como es un tema, es una propuesta que requiere ser implementada, analizada, probada, entonces se hace una referencia a que hablamos de teoría fundamentada emergente, o sea, nace de la necesidad de un contexto, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a proponer es un modelo sustantivo para la elaboración de libros de texto, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que mencioné hace un momento para que sea un referente teórico y si está de bien que otras personas lo cojan, lo investiguen, lo implementen, pues lo puedan a futuro mencionar hasta que se vuelva una teoría fundamentada, o sea, llegue a ser esa teoría que nosotros conocemos como algo grande, ¿sí? Esto es como el hijo de una teoría fundamentada, es como el primer paso que debe tener una teoría fundamentada para que llegue a ser fundamentada. Entonces, yo voy a desarrollar es una teoría fundamentada emergente. Por eso también cambiamos el objetivo de la investigación. Es una propuesta y entonces estamos sugiriéndole, ¿cierto? Estamos delimitando eh, la investigación. Bien, ya para concluir precisamente de esto último que acabas de mencionar, ve a las diapositivas donde están las etapas. Sí, señor. Ah, bueno, y esto para Ajá. poder ser Es emergente esta y hay requiere, otra, ¿no? Pero bueno, así, esta. por lo que nos mencionas, estás en la primera etapa todavía, ¿no? Sí, señor. Incluso presentaste como una especie de una tabla en donde doy por hecho que ahí están contenidas las categorías, algunas categorías que que ya estableciste. Estoy en la primera fase, ¿Sí? perdóneme, me paso aquí, que estoy encontrando las categorías con el estado del arte, o sea, con lo que se ha Ujú. investigado Sí, sí, hasta el sí. momento. En Ujú. esa etapa voy. Ya en mi segunda fase, pues es donde construyo los instrumentos, por eso yo lo coloco en mis cuentas, perdóneme, me paso así. Ujú. En mis cuentas, cuando yo propuse el plan de trabajo, pues se suponía que alcanzaba a desarrollar estas rúbricas completamente, ¿sí? Pero pues le cuento la Ujú. dificultad que he tenido, o sea, estaba muy amplio, empecé investigando un montón de cosas que a la larga tenía, o sea, perdóneme la palabra, me estaba como desviando de lo que tenía que hacer. Y a mí, ¿qué me mejoró la situación? El haber cogido los diferentes libros de texto y empezar a preguntarme de mi necesidad y mi conocimiento y con lo que ya había leído del estado del arte, qué quería enfocar y qué hallazgos ya tenía. Porque lo que dice la teoría emergente es que yo debo de contrastar lo que existe y así poder plantear las preguntas y categorizar. Sí, Solva, ya para concluir entonces, es que mi comentario va en el sentido de que siento que, o sea, está bien la planeación, pero siento que esto te implicará entonces mucho tiempo. Mm, Ajá. Eh, pues yo Ese es espero, mi comentario nada más. sí, Tómalo señor. en términos de que quizá, quién sabe, si llegues a las tres etapas en un tiempo más o menos aceptable para Pues, desarrollar tu exacto. proyecto. Ajá. Dentro de los Ese es mi comentario específicos, nada más. pues dentro de los específicos, a ver, ahí es donde le decía que esa es la intención, ¿no? Aplicar y validar. Pero si no, llegaría hasta acá, hasta el quinto. Es que ve, parece que vas tú incluso, regrésate al objetivo, los primeros tres objetivos, ya para concluir. Fíjate, tú estás creo que en el 2 Sí, señor. y entonces ve cuántos te faltan y ve Eh, el semestre en el que estás. sí, Ajá. señor. Nada más es un comentario. Yo creo que hay que Pues, seguir acotando un poco más algunas cosas.
Está muy bien lo que presentaste de que ya has presentado avances en algún congreso. Todo eso está muy bien. Me gusta tu trabajo, que siento que está muy bien, pero creo que hay que seguir acotando para que Alcance el no sea tiempo. tan ambicioso. Ujú. Sí, señor. Ese es mi comentario. Y bueno, muchas gracias. Bueno, señor, gracias a usted. Gracias, doctor Gilberto. No sé, doctora Fabiola, aquí pones ya una pregunta, pero no sé si quisieras No, pero ya hacérsela. vi, hola Solvay, no, Hola, doctora. no, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. No, ya me ahorita que te hice esta observación, el doctor Gilberto, ya vi que todavía no llegas a ese punto. Aquí a lo mejor, Solvay, si le metes un poquito de velocidad, yo creo que ya podrías pasar, ya veo que tienes las rúbricas, ya pasarlas por validación y ya, porque ya tienes esto, ¿no? Las matrices. Pues yo construí una, pues a partir de lo que he analizado, ¿cierto? Pero Ujú, pues también he encontrado que toca especificar lo de problemas de aprendizaje, pues porque no todos manejan ese tema. Entonces es importante pues que quede muy bien diseñado para que pues no sea como un obstáculo. ok. Eso sería, eso es lo que yo estoy viendo. Y para el siguiente semestre, ¿cuál sería tu meta? Mi meta es estar Avanzar hasta hasta la qué. etapa 2, en la etapa 2, doctora. Para pues en la etapa 3 yo cojo toda la información de etapa 1 de etapa 2 y ¿qué hago? Contrasto las respuestas del fenómeno, o sea, y Ujú, acoto a través de rúbricas y encuestas y con la teoría, ¿no? Aquí ujú. esto es la teoría y eso ya es el fenómeno pues visto desde los espacios educativos. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es comparar esto Ok, para poder conceptualizar y justificar las relaciones. ok. Y te estaría quedando todavía un año más o menos. Sí, señora. Sí, te va a quedar muy apretado, pero yo creo que ya el otro semestre ya no lleva materias, ¿verdad, doctor Mario? Bueno, lleva trabajo de tesis 2 y estamos pensando todavía, le estábamos platicando, si llevaría alguna materia optativa, que no está obligada, pero ya veríamos, todavía estamos por decidirlo. Ahí tenemos un negocio de si cumplo con unas tareas, me deja, puedo ver el curso. Ok, ok. Yo creo que sí le puede dar tiempo. No sé cómo ande la carga de trabajo de solo y también recuerdo que tienes muchas horas frente a grupo, ¿no? Sí, Y señora. otras responsabilidades administrativas y los Sí, niños, pero yo estoy segura que ella va a encontrar el espacio y el tiempo para ir haciendo todo esto, porque donde ella misma planteó que quería hacer un modelo, pues, y vio todo lo que implicaba, yo creo que te sentiste con la capacidad de lograrlo. sí, Sí, señora. entonces yo Sí. creo que lo vas a hacer y pues solo como sugerencia es avánzale cada semana, un poquito, otro poquito para que no llegue yo creo que esta estrategia de los comités tutoriales ha sido excelente, esta iniciativa del doctor Mario, y es la manera de meterles, está mal que lo diga, pero meterles presión para que vayan avanzando. Y de Porque alguna manera uno se escucha, doctora, pues ahorita también uno hace reflexión, hace uno retrospectiva a lo que se está diciendo y hablando y sí. Y pues el compromiso con el doctor es que estas vacaciones tengo que avanzar para poder el otro semestre ya. sí, sí, y es solamente así. Y yo estoy viendo incluso reitero, eh, tiene sus beneficios estos comités tutoriales, porque si te das cuenta hay varias
perspectivas, incluso hasta donde no entendemos alguna parte, te sirve para que tú eso lo hagas mucho más robusto en la explicación ya en la tesis, e incluso te pueden emerger de aquí más ideas. Pero bueno, esperemos que sí, que continúes eh, depurando todo esto y pues ir concretando el modelo. Yo preguntaba sobre la validación para que también lo tuvieras presente, y pues si crees que podemos ser útiles en este proceso. Bueno, el doctor Mario ya sabe que somos materia dispuesta, Gracias, doctora. Entonces, porque así luego ya. necesitamos para la validación personas con cierto perfil, y lo cierto es que a veces pues no somos muy participativos, pero bueno, al menos el doctor Mario sabe que nosotros le entramos. Mándenos el instrumento y lo revisamos. Bueno, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Ok. Ok, gracias, doctora Fabiola. Pues nada, Solve, yo haría unos comentarios muy rápidos a reserva de que pues ya ves que quedamos de reunirnos más para platicar y reunirnos también con el doctor Diego. Con respecto a la forma, bueno, todavía lo comentamos antes de que iniciaras tu presentación. Si te excediste en el tiempo y tú ya pasaste ahorita por un congreso y sí es importante cubrir los tiempos. Pareciera que no, pero sí es importante porque en congresos en Europa, por ejemplo, si usted se pasa un minuto, es más, no te puedes pasar un minuto, te cortan y se acabó. Entonces hay que ajustarnos un poquito más por cuestiones de formato, ¿no? Ya te tocará ir presentando cada vez más, como platicamos en la semana. Esto también de que presentes en congresos, ya te diste cuenta que sí es bien importante, sí te da mucha información y te hace que dejes de ver un árbol para ver el bosque, ¿no? Con respecto a los comentarios que te hagan los demás. Eh, Número dos, ya también te diste cuenta que no se trata de cumplir por cumplir o de que por el caso contrario, delimitar o reducir un poco el trabajo implique que estaba terminando o bajando de calidad. Por el contrario, es enfocarnos en algo más concreto y que posteriormente pueda ser generalizable o que tú misma la continúes con tu investigación. Es algo que ya lo explicabas al inicio con el doctor Gilberto. Y también tiene mucha razón el doctor Gilberto, ya lo platicábamos el miércoles, hay que tratarlo también con el doctor Diego. Todavía hay algunos aspectos tanto del objetivo como de la pregunta que se pueden interpretar como juicios de valor. Y recuerda que eso es una labor que tenemos que hacer de eliminarlo todo, Sí, señor. porque si no caemos en algo y que ahora seguramente cuando vea más a profundidad la doctora Fabiola nos va a hacer ese comentario, tenemos que eliminar todo lo apreciativo, porque hay que tener mucho cuidado porque si no caemos en terminar una tesis diciendo, es que estos son los libros que me gustan y estos son los que no me gustan. Y no, recuerda que ya No, platicamos, esa no eso es la no, intención. exactamente, esa no es la intención. Y en la forma en que lo reportemos tampoco tiene que notarse esa intención, ¿vale? Y un comentario final. eh, Estás en tu cuarto semestre y algo que sí tenemos el pendiente y ahí es un tache. eh, Momento. no presentamos el documento escrito, que incluso ahora en trabajo de tesis, pues es lo que ha sido trabajando, ha sido incorporando ya todas estas secciones de la tesis, ya lo deberíamos haber presentado. Entonces, nuestro compromiso, y hay que anotarlo aquí en tu cronograma, es ya Sí, tener señor. un primer armado de este documento para presentarlo tan pronto como probablemente el mes de marzo para que los colegas tengan tiempo de leerlo, hacerle sugerencias, correcciones y para eventualmente el mes de mayo, que sería, espero yo, estoy más o menos en los tiempos, ¿no, doctor Gilberto? Aproximadamente el mes de mayo de 2023, la siguiente presentación de comité tutorial, Sí, más o menos. que si las cosas funcionaran bien, podría hacer tu examen predoctoral, lo cual implicaría que sí, para el mes de abril ya tendría que estar hasta con las correcciones ese documento para que un eventual jurado pudiera aprobar que te presentes, ¿vale? Entonces tenemos ¿En qué mucho, fecha, Doc? ya, o sea, yo sería de la idea de que enviarlo como una primera versión a los colegas en el mes de marzo
Sí, señor. para que tengamos al menos hasta el mes de abril para obtener sus correcciones y poderlo nuevamente enviar ya con estas correcciones que ellos nos sugieran, ¿vale? Sí, señor. Y esto implica pues hacer las correcciones que ya nos comentaron los compañeros y los avances que vayamos teniendo de aquí a esa fecha, como la parte más importante, pues esto que te comentaba el doctor Gilberto, ver qué tanto podemos avanzar hacia la etapa 3, la validación por expertos que comenta la doctora Fabiola, el ajuste en pregunta y objetivo para quitar toda esta parte de los juicios de valor y la parte apreciativa, es decir, hay bastante trabajo. Y pues ya platicaremos de ese negocio, como dices con la doctora Fabiola, de si te permito que lleves una materia o no. Vale, ahorita lo Sí, voy a señor. platicar incluso con ellos en la deliberación. Sí, porque Entonces, sí, esos serían mis comentarios. No sé, compañeros, si tengan algún otro comentario o sugerencia antes de pasar a deliberar. No, No, doctor. yo no tengo comentarios. Perfecto. Pues entonces con esto terminaríamos tu presentación, Solvay. Como te comentaba, vamos a dejar de grabar y pasaremos a una deliberación los compañeros. Y tal vez hoy mismo, más tarde, si no a más tardar el día de mañana, te enviaría la liga ya del video de esta presentación para que te sirva incluso y puedas recordar las observaciones que te están haciendo los compañeros y los compromisos que estamos haciendo y que les sirva también para ellos de referencia si cumplimos o no lo que ellos están pidiendo, ¿vale? sí, señor. Yo quería hacerles una pregunta. Siga adelante. Me dejó la curiosidad el profe Gilberto. Pues yo he revisado todos sus libros, pues para poder asimismo mirar qué tan avanzados están en otros países, ¿cierto? Pero menciono todo esto o me enfoco solamente en Colombia. ¿Perdón? Yo creo, perdón, Ah, sí, ¿me no, no, había hecho? adelante, adelante, sí, sí, Ah, sí. yo creo, Solvay, que sería esto ilustrativo, y aquí sí valdría la pena que particularizaras para Colombia. No, señor. eh, sí, porque si no, o sea, o sea, más bien el análisis que haces, mencionarlo, pero el modelo ajustarlo para un solo país, tan solo, o sea, y hay datos duros para justificar esa decisión. O sea, ¿cuántos estudiantes de ese nivel necesitan que se diseñe este modelo para perfeccionar los libros? Y bueno, ya otros países tomarán la decisión si tu modelo les convence y les conviene. Porque, por Ujú. ejemplo, aquí déjame que ponga, a lo mejor no es análogo, pero me salta de momento el modelo 5E, que el modelo 5E, fíjate, nace en Estados Unidos, nace para biología y resulta que es replicable para todas las ciencias fácticas, para química, para física, bueno, y resulta que lo están tropicalizando, que a lo mejor no es la palabra correcta, pero en México para nivel medio superior, este modelo que es de estas famosas 5 etapas de explorar, elaborar, bla, 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 hasta evaluar, em, este modelo lo quieren instituir ya en nivel medio superior, ¿sí? Y lo, Entonces, con fíjate el argumento que están usando. Te digo porque, o sea, y te lo digo con conocimiento de causa porque me invitaron a una revisión de cómo están estructurando todo. ¿Y sabes cuál es el argumento? Que se puede replicar en México porque utilizaron el modelo para hacer toda la planeación en una escuela de Estados Unidos donde la mayoría de la población estudiantil es hispanoparlante. pero el Ese es, contexto, ese es el argumento. Entonces, fíjate, y yo me quedé, pues para mí ese no es un argumento robusto. O sea, creo que aquí, y ese es el argumento, nada más. O sea, para mí eso ni siquiera es una puesta en escena. O sea, ¿no? cómo de momento y es así, ¿eh? O sea, prácticamente van a utilizar el modelo 5E y se acabó, punto. Están ignorando Entonces, todo el contexto que tienen los estudiantes de México.
Es que mira, desafortunadamente las políticas educativas en nuestro país así son, sin entrar en esa controversia. Entonces, si tú te pones a hacer todo este análisis, creo entender que el doctor Gilberto dijo, Sí, esto por va a supuesto. tomar muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que Ay, no. mencionarlo de forma somera y ya particularizarlo y Sí. justamente el argumento que acabas de dar, el contexto de Colombia es este y el otro. Dar los argumentos y quedarte con este modelo que que es diseñado para, pa- para, para reestructurar, para que sirva de modelo para reestructurar los libros o diseñar los libros de texto, pero que puede ser replicable. Como lo que hacemos también cuando aquí, no sé si esté bien poner de ejemplo y ese fue un tip que me dio el doctor Mario y el doctor Juan Carlos también cuando escribimos el artículo, que esto se analizó en una escuela de ingeniería química, pero es replicable para otras escuelas de ingeniería química e incluso para otras ingenierías, pero haciendo los respectivos ajustes, porque hay temas de física, por ejemplo, para ingeniería civil, para ingeniería aeronáutica, que no pueden ser tan someros y hay que profundizarlos. Entonces, es ahí donde hay que hacer los ajustes, Solvay, y donde hay que argumentar. Entonces, no sé si por ahí iba Sí, sí, señora, sí, por ahí está. no, pues yo ya me metí mi cucharota, pero no sé si el doctor Gilberto Sí, no, es que eso era lo que lo quería, iba pues, ya que lo preguntó, explicación. me quedó la inquietud. Entonces, igual lo he hecho más por el hecho de comprender y poder tener como referente, porque yo, pues uno dice lo de mi país está bien, ¿cierto? Pero pues yo sí siento pues con otros países sí estamos un poquito atrasados en No, la pero parte. si quieres, bueno, este es de nivel medio superior, pero deja, indago con algunos conocidos que están en nivel básico, porque esto que tú estás de secundaria, pues es nivel básico, pero igual no tiene ni pies ni cabeza el, este, los textos, Ok, doctora. Muchas gracias. no de nada. Perdón, doctor Mario. No, 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 al contrario, perfecto, para Ahora eso sí es la entendió. presentación, ¿vale? Pues, ok, Solvay, pues entonces, repito, con eso terminamos, nos vamos a quedar a deliberar. Te digo, te pasaré el resultado de esta evaluación el día de mañana y ya nos pondremos de Tranquilo, acuerdo pues. con Diego para platicar, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, entonces, igual, colegas, voy a terminar la grabación y nos quedamos unos Y minutos para deliberar, por favor. Sí. que tengan